que todos luego van a recibir, o generalmente, o en realidad la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que van a tener disponible después la grabación para poder verla las veces que necesiten. Formalmente bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación a participar de estos seminarios para clientes. En este caso, la idea es poder mostrarles, poder contarles las diferentes alternativas, las diferentes herramientas que tiene el sistema para obtener información. Creo que la idea fue atractiva, por eso también tuvimos una mayor respuesta en caso de otras presentaciones. Fundamentalmente, creemos porque esto es nuestro principal objetivo a la hora de tener un sistema como el ERP, ¿no es cierto? El poder decir, bueno, con nuestra operatoria diaria, con estos datos que vivimos cargando en nuestras jornadas laborales, después cómo el sistema de esos datos nos los devuelve a modo de información para poder gestionar mejor nuestras compañías, para poder tomar decisiones, etc. Vamos a mantener la modalidad que hacemos siempre en los seminarios, es decir, vamos a permanecer muteados y al finalizar, y mediante la herramienta de chat que tienen ahí en el Teams, en la conexión, fíjense donde tienen la barrita, hay una parte que es como un globo de conversación. Si quieren pueden hacer consultas, pueden escribirlas. Sobre el final vamos a abrir un espacio para poder responderlas, en caso de que sean, por supuesto, preguntas generales. Y si no, como siempre, nuestra intención es que esto sea como un disparador, ¿sí? Para despertar interés y para que puedan conocer un poco más la herramienta y estar dispuestos o estar abiertos luego a poder generar algún tipo de conexión específica con cada uno para ver las necesidades puntuales y poder ayudarlos y poder acompañarlos para optimizar el uso del sistema. Bien, el sistema en sí tiene múltiples herramientas para obtener información, ¿sí? Desde diferentes formatos, desde diferentes lugares, desde diferentes opciones. Básicamente, y el objetivo final, digamos, nuestro punto máximo al cual queremos llegar es que cualquier dato que ingresemos al sistema podamos luego obtenerlo en algún reporte, ¿sí? No hay ningún dato que nosotros carguemos que después no podamos sacar. Y como sabemos, y en el sistema tenemos una potencialidad muy interesante, que es esto de poder crear o poder contar no solamente con los datos estándar que trae la base de datos cuando nosotros instalamos la solución, sino también la de crear los datos y tablas adicionales que nosotros necesitemos. Prácticamente estamos hablando de que la limitación se vuelve nula, porque puedo cargar todos los datos que necesite y cualquiera de todos esos datos los puedo obtener. Entonces, simplemente la limitación es la que nosotros le pongamos al sistema a la hora de poder sacar información para poder tomar decisiones, para poder gestionar nuestra organización, como decía recién. Y acá cobra, y me quiero detener un segundo, en la importancia, ¿sí?, de aprovechar en la carga este potencial. Muchas veces nos pasa que en el día a día, en la vorágine, en el tratar de, o en el tener que complementar todas nuestras tareas y de comprender todo, a veces hay ciertos puntos o ciertos datos que omitimos, que el operador a veces no carga con la debida atención, o quizás se lo saltea para poder pasar rápidamente a otra situación, y entonces ahí es donde empezamos a perder potencial porque estamos un poco desaprovechando toda esta funcionalidad de la que estamos hablando. Es fundamental que sepamos y que también motivemos y que también acompañemos a los operadores del sistema en esto de tomarse unos segundos más para cargar a conciencia la información que estamos ingresando al sistema, los datos que estamos ingresando al sistema. Porque si, a ver, un ejemplo simple, si yo como encargado de compras, cuando genero una orden de compra, me dedico o le tomo la atención debida a la carga, por ejemplo, de la fecha de entrega de la mercadería, cuando voy a generar una orden de compra con un proveedor, seguramente nuestro vendedor,
a la hora de recibir un pedido de un cliente y ver que tal vez no cuenta con el stock necesario o con la cantidad de existencias necesarias para cubrir esa venta, pueda sí rápidamente ver que por ahí la mercadería faltante le está ingresando en breve, entonces puede gestionar la venta de otra manera, difiriendo un poco la entrega, pero si no tiene esa información, está como ciego, no sabe que existe. Y si el vendedor, cuando pauta entrega con un cliente, por ejemplo, también se encarga de indicar cuándo el cliente le pide esa mercadería, cuándo la tiene que entregar, también está ayudando a la gente de despacho, a la gente de depósito o a la gente de producción para que pueda planificarse, para que pueda organizarse, para que pueda ver cómo tiene que armar y quizás no disponer de recursos en algo que tal vez había que entregar de acá a 2 meses, por ejemplo, ¿no? O mismo la gente de compras, ¿eh? Dice, hay que comprar de esto porque lo hemos vendido y lo tenemos que entregar y capaz que había que entregarlo en un tiempo prudencial y esa plata se podría haber invertido en otra cosa. Así que es simplemente un ejemplo, pero habla de cómo el tomarse unos minutos más y prestar atención a la carga de datos después también nos agiliza mucho la operatoria diaria, nos brinda información para poder trabajar mejor, mejora nuestro nivel de respuesta y además, por supuesto, sirve para los niveles gerenciales, para los niveles altos, para poder sacar información y tomar decisiones. Básicamente, en esta recorrida que hicimos cuando estábamos armando la presentación, dividimos en 7 lugares o 7 diferentes formas de obtener información en el sistema, diferentes 7 herramientas que tiene el sistema para brindarnos información. Los widgets, las consultas drill down, los reportes estándar, el módulo de Business Intelligence, el módulo de queries, al cual podríamos incluir dentro de Business Intelligence, pero lo decidimos separar por una cuestión de que la potencialidad es incluso superior, las alertas por mail y el módulo de inbox. Estos dos trabajan de la mano de queries. Vamos a ir repasando cada uno. Quizás no vamos a entrar en profundidad al máximo en cada opción porque se imaginan el tiempo que nos llevaría la presentación y como siempre lo hacemos, no queremos robarle más de 1 hora aproximadamente de su día de trabajo, pero vamos a ir repasando cada uno para que ustedes puedan ir viendo dónde están, a qué le llamamos o a qué le ponemos cada uno de estos nombres que a veces suenan medio raros y qué nos pueden brindar y qué no cada uno de ellos. Vamos a arrancar por los widgets. Vale aclarar que estos aparecieron en la versión 8.80. Puede ser que algunos de ustedes todavía no tengan instalada esta versión. Es la última liberada. A veces el hecho del cambio de versión y de tener que instalar, desinstalar y por ahí tener parado un tiempo el sistema, bueno, sabemos que es una situación que hay que saber manejar con cuidado, pero también sabemos que si eso se coordina bien, si se trabaja bien con los chicos de soporte, tiene que ser lo menos traumática posible y que se puede llevar adelante. Así que en eso los invito a los que quizás todavía no hayan migrado, bueno, nos pueden mandar un correo electrónico y vamos coordinando cuál es la mejor forma de hacer el traspaso a la última versión. Decíamos, los widgets entonces son indicadores del negocio, vienen fijos, armados desde el sistema. De ese menú de indicadores que el sistema me brinda, yo puedo elegir cuáles quiero ver, ¿sí? Y vale destacar que están en línea continuamente con el sistema, se refrescan con la base, se refrescan más o menos cada 1 minuto. Entonces, yo voy a estar viendo lo que está pasando. Vamos a verlo en el sistema. Yo tengo instalada acá la versión 8.80, ¿sí? Donde no cambia demasiado, digamos, la filosofía, por supuesto, de las versiones anteriores. Sí cambia un poco la cosmética, cómo está diseñado, ¿sí? Y vemos que abajo de las opciones, moviéndonos con la barra, encontramos los famosos widgets. Son indicadores, como les decía, los cuales Begerman ya me propone, ¿sí? Varios de ellos, para que yo pueda elegir cuáles me interesan, cuáles quiero ver. Esto se hace por usuario, es decir, que cada persona puede tener sus propios indicadores. Yo en este caso tengo un menú variado, tengo un ranking de venta por clientes, un ranking de clientes con deuda,
tengo ventas pendientes de facturar, ¿sí? Notas de pedido o remitos enviados, compras pendientes de recibir. Acá me está diciendo también de estas compras cuáles está vencida la fecha de entrega y cuáles, por ejemplo, en este caso tengo entrega más de 30 días. Un gráfico de cuentas por pagar, de lo que tengo vencido, 30 días, 60, 90, van apareciendo las diferentes barritas. Mi posición de IVA estimada en el mes, el IVA ventas contra el IVA compras. Los cheques que tengo en cartera, me pone el monto total, la cantidad y las fechas de vencimiento. Acá me pone si están vencidos, 30 días, 60 días, etcétera, más de 60. Ventas pendientes de remitir, que tengo que entregar. Esto está vencido, esto me vence hoy y esto vence a más de 30 días. Y un ranking de venta de artículos en el mes en curso, en cantidades y en importe, ordenado por importe. ¿Cómo se gestionan los widgets? Bueno, acá arriba tengo esta opción, es muy simple en realidad, ¿sí? Cuando yo cliqueo me aparecen, como yo les decía, todos los que ya están definidos por sistemas Begerman. Yo simplemente voy tildando, voy haciendo un clic en los que quiero ver. Y se van poniendo el número de acuerdo a cómo yo lo fui tildando y es el orden en el cual me aparecen en pantalla. Por ejemplo, quiero ver ahora compras y ventas y cobranzas y pagos. Le doy a aceptar, está medio escondido acá abajo, y me aparecen acá dos más, compras y ventas del año. Me aparece en celeste las barritas son las compras, las grises son las ventas y el saldo. Y lo mismo pasa con cobranzas y pagos. Así, de esta manera, se gestionan los widgets. Es muy simple, pero muy útil cuando yo quiero tener estos indicadores a mano para poder analizar o para ver ciertas cuestiones que quiero rápidamente poder visualizarlas. Fíjense que yo si entro acá y vuelvo a destildar, ya rápidamente desaparecieron. O sea, es tan fácil como eso, pero tan útil como lo que ustedes están pudiendo apreciar. Segunda opción o segunda herramienta con la que cuenta el sistema, las consultas drill down. Esto de poder profundizar en un dato para analizar de dónde viene y poder precisamente profundizar en la información. Estos generalmente aparecen en las consultas que tenemos en la barra de utilidades de clientes, proveedores y artículos. Las tenemos también en las consultas de cheques, las tenemos en movimientos, en comprobantes. Vamos a ver de qué se tratan. A veces la barrita esta nosotros mucha utilidad no le damos, pero puede resultar interesante. Yo acá de hecho ni la tenía visible, ahora sí, acá la habrán visto un montón de veces. Por ejemplo, acá tengo una consulta de clientes. Yo acá saben que puedo navegar por los diferentes clientes, puedo recalcular la situación financiera de los clientes y lo interesante es que puedo, a medida que voy moviéndome por las diferentes opciones, fíjense que el cursor se convierte en una mano y ahí yo puedo, como decíamos, ir profundizando, ir viendo. Entonces, por ejemplo, de estos créditos a vencer de 4.647,08 puedo ver que corresponde a esta factura, ¿sí? Y de esta factura yo puedo ir a consultarla y de ahí puedo ver, por ejemplo, los ítems que yo les había vendido a este cliente. Este es el concepto, ¿no? del drill down. Por ejemplo, puedo ver que tengo cheques rechazados por un importe de 6.089. Cuando lo cliqueo veo que tengo 2 cheques que todavía no me devolvió. Puedo ir a consultar el cheque. De acá puedo ver los datos del cheque. Puedo seguir investigando y viendo qué movimientos, en qué movimientos estuvo incluido este cheque. Por ejemplo, veo que lo cobré con un recibo el 19 de abril del 2021, que luego lo usé para pagar a un proveedor. La orden de pago esta 558 Industrias Marincioni, que me lo devolvió, por ahí me lo habrá dado el 13 de julio, yo ese día lo deposité y después me lo rechazaron, es decir, bueno, tengo toda la historia del cheque, y si yo tengo que llamar al cliente Mascardi para decirle que me tiene que devolver el cheque, bueno, y me dice, y que me lo tiene que reemplazar, perdón, y me dice, y eso yo no te lo digo, cuando te lo digo, bueno, yo puedo ir a ver, sí, te hice el recibo, ¿te acordás? El 19 de abril, el 4:40, con ese recibo vos me habías cancelado
la factura 8654 que te había hecho el 9 de marzo del 2019, no tengamos en cuenta las fechas, y en la cual yo te había vendido 36 televisores. Entonces, con esto de las consultas drill down, yo puedo ir navegando, ir profundizando, ir viendo información. Hay otras modalidades que quizás no están comprendidas en esto, pero creo que tienen que ver, como es, por ejemplo, los informes de seguimientos de comprobantes que tenemos en compras y ventas. Fui a ventas, informes, seguimiento de comprobantes. Y acá, por ejemplo, voy a buscar las notas de pedido. Ahí está. Entonces, desde la nota de pedido yo puedo de alguna manera profundizar y ver toda la cadena de comprobantes que se fueron generando. ¿Sí? Y entonces puedo ver, por ejemplo, en este caso, que la nota de pedido 26 del 8 de julio del 2021 derivó en la factura 4829 y que luego la mercadería se envió con el remito 473. En este caso es un circuito chico, todo hecho el mismo día, fue hecho para el ejemplo, pero nos serviría porque quizás de una nota de pedido se podrían haber desprendido varias facturas con diferentes fechas, porque yo esto lo podría haber facturado parcialmente o entregado parcialmente, entonces de la factura tendría el detalle. Como puedo ver los ítems, puedo ir viendo, en este caso, fíjense que en los tres casos coinciden las cantidades y los artículos, pero podrían no ser así, y con este reporte podría estar haciendo ese seguimiento. Por otro lado, vemos también que en este caso los candados están cerrados. Esto es porque no tengo nada pendiente en este circuito, porque todo lo que me pidieron lo facturé y lo remití. Podría no ocurrir eso. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. En este caso, la nota de pedido, fíjense que está facturada, pero la factura está con el candado abierto porque está pendiente de mandarle la mercadería. Entonces, bueno, estos informes de seguimiento de comprobantes que tenemos en compras y ventas, de alguna manera los podremos encuadrar también, más allá de que también lo puedo ver en formato PDF, digamos, pero lo podremos encuadrar en esto del drill down. Vamos a ver también quizás lo más utilizado, lo que más a diario ingresamos, que son los reportes estándar del sistema. Entre diferentes filtros, ordenamientos, etcétera, el sistema cuenta con más de 400 reportes. A veces lo que nosotros ingresamos a una sola opción y que elegimos diferentes formas de ordenar la información o diferentes filtros, etcétera, en realidad técnicamente son diferentes reportes que estamos generando. Como decíamos, tenemos múltiples filtros de ordenamiento. Esto es interesante también, a veces analizarlos y verlos, las opciones que nos brindan cada reporte, cada informe, y que nos puede llegar a generar información precisa desde diferentes formas. Generalmente se encuentran dentro de la carpeta informes de cada módulo. Si yo voy navegando en el sistema, entro a stock, tengo una carpeta informes, entro a compras, tengo una carpeta informes, entro a cuentas a cobrar, tengo una carpeta informes, finanzas, etc. ¿Sí? Entonces, ahí están agrupados, para que nosotros lo encontremos rápidamente, todos los informes correspondientes a ese módulo. Y su salida, ¿sí?, generalmente es a impresora o a PDF. Muchas veces nos preguntan eso cuando lo exporto a un Excel. Este tipo de reportes no salen con un formato muy manejable, ¿sí? Estos reportes están hechos con una herramienta de se llama Crystal Report, es una herramienta de Seagate, y que está pensada para imprimir o para exportar a PDF, no para mandar a Excel. Por eso es que muchas veces no generan después una salida muy manejable, digamos. Hay que ponerse a trabajar. No es la funcionalidad principal, digamos. Esto, no sé si hay mucho para mostrar, ustedes lo conocen bien, lo trabajan todos los días, saben que dentro de cada opción, yo entro a stock, tengo informes. Entro a cuentas a pagar, tengo informes. Y dentro de ellos, múltiples opciones, las cuales cada una
por ejemplo, vamos al de pendientes de remitir y facturar, cada una en realidad son diferentes reportes. Por ejemplo, en este caso ya tengo los pendientes de remitir o los pendientes de facturar, ¿sí? Y dentro de cada uno de ellos, diferentes formas de ver la información, cómo la quiero agrupar, cómo la quiero ordenar, por cliente, por vendedor, por zona, por fecha de entrega, por fecha de ingreso, por artículo. Si yo, por ejemplo, tuviera un despacho y tengo que hacer o veo lo pendiente de remitir para determinado rango de fechas, no sé, vamos a poner, por ejemplo, este mes, pueden aparecer cosas vencidas acá, porque no haya entregado, y por ejemplo le tengo que dar a una persona para que vaya al depósito a traerme toda la mercadería para que tengo que entregar, yo lo ordenaría por artículo, por ejemplo. Entonces, de esta manera la persona sabe cuánto tiene que agarrar de cada uno de las estanterías, ¿sí? Las pondré en un carro, donde sea, y entregarlas, ¿sí? Y después tendré que generar el reporte, pero ordenado por cliente, para que después la persona que agarra todo eso arme los pedidos en función de lo que le tiene que entregar a cada uno. Entonces, fíjense cómo una misma opción en este caso me está generando diferentes reportes. Estos, ustedes ya lo saben, de acá lo podemos imprimir, podemos elegir la impresora, hacer búsquedas. ¿Sí? Si yo pongo sales, por ejemplo, busco y me va a aparecer donde encuentre esa palabra, ese texto, pueden ser números, fechas, lo que necesite. Y así con cada una de las opciones. Hay algunos que por ahí tienen alguna particularidad más, como puede ser, por ejemplo, el de cuentas a cobrar, el de el resumen de cuentas corrientes, que ustedes saben que este nos brinda un renglón por cada cliente. Ahí lo tenemos. Vamos a verlo más grande. Por cada cliente tengo el debe haber y el saldo, y los vencidos y a vencer, pero que después si yo hago un clic en el cliente, puedo ir generando y desplegando, ¿sí? Nuevas solapas. A ver, vamos a ingresar de vuelta. Nuevas solapas. Doble clic tengo que hacer, no, un clic solo. Ahí está. Que en este caso me abre una solapa con toda la cuenta corriente de ese cliente. Y yo puedo abrir todas las solapas que quiera, por cada uno de los clientes. ¿Sí? Puedo abrir todas las solapas que quiera por cada uno de los clientes y después ir navegando por cada uno de ellos. Esta es una particularidad que tiene este reporte. Siempre que en este caso vieron hoy cuando veíamos las drill down que el cursor se convertía en una mano, en este caso se convierte en una lupa. Eso nos indica que hay más información para ver. Bien. Reportes estándares. Y tenemos otro módulo que también se encuentra dentro de la opción de informes, de las carpetas informes, pero que tiene una funcionalidad, me parece, totalmente diferente, que es el módulo de Business Intelligence o las famosas estadísticas que encontramos en ventas, en compras, en stock, en finanzas, dentro de las carpetas informes de cada uno de estos 4 módulos, vamos a encontrar una opción que dice estadísticas. Es un tipo de reporte que hay que entenderlo, que hay que saber gestionarlo y manejarlo, pero que realmente es una de las grandes potencialidades con la que cuenta el sistema. ¿Cuál es la idea de este reporte? Bueno, por un lado, lo que nosotros vamos a elegir son los ordenamientos, cómo queremos ir agrupando la información, tanto en las filas como en las columnas. Vamos también a seleccionar qué datos queremos presentar. Vamos a decirles qué filtros le queremos poner al reporte. Y sabemos que estos reportes tienen salida sí a Excel, muy, muy fieles, digamos, respecto a lo que estamos viendo en pantalla. Podemos graficarlos, podemos semaforizarlos, etc. Volvemos al sistema. Y acá fíjense que, por ejemplo, en ventas es una opción donde tengo 3 estadísticas diferentes. Este que dice estadística, el que dice estadísticas me va a incluir todos los comprobantes que muevan una cuenta corriente. La factura, nota de crédito, nota de débito, básicamente. Las que hice estadísticas del circuito de ventas me va a permitir
incluir todos los comprobantes de ventas. Voy a poder ver notas de pedido, remitos, presupuestos, etc. Y la estadística de compras y ventas me va a agrupar, esta está buenísima, a mí me encanta, porque me va a agrupar información de ambos circuitos, tanto de compras como de ventas. Vamos a hacer un ejemplo, en estadística de ventas, por ejemplo, lo que decíamos, los diferentes ordenamientos son campos que están fijos, acá tengo esta limitación, son estos campos que me brinda el sistema, los datos a presentar, ¿sí? Y los filtros, las tres opciones que veíamos recién. Yo en este caso le voy a pedir al sistema que me ordene, primero que me ponga, que me agrupe por zona de cliente, después que me muestre dentro de cada zona los clientes y que por mes, los meses me los ponga como columnas, porque quiero ver entonces cuánto le vendía a cada cliente en cada uno de los meses. Podría acá elegir centro de costos, bueno, un montón de información. Y lo que me aparece acá como página son datos que yo le digo al sistema, bueno, quiero que estén disponibles, no en la presentación inicial, pero que quiero que estén disponibles, por ejemplo, los vendedores. Y ahora con estos ordenamientos ya elegidos voy a elegir qué datos quiero ver. En este caso quiero ver el importe neto facturado y un rango de fecha. Voy a elegir el 2021. Ahora. ¿Sí? Fíjense, como les decíamos, que nosotros acá podemos ver cantidades, porcentajes, costos, utilidad, un montón de datos. Puedo poner múltiples filtros. Yo acá voy poniendo, por ejemplo, comprobantes y me aparecen todos los filtros respecto de comprobantes, filtros de artículos. Acá hay un detalle para tener en cuenta. Si nosotros manejamos atributos y elegimos artículo acá arriba, puedo poner hasta qué nivel de atributo quiero verlo y cada atributo lo puedo manejar como un ordenamiento independiente, intercambiándolos, etc. Filtros de clientes, otro tipo de filtros. Y también estos reportes tienen la particularidad que lo puedo ver expresado en cualquier moneda. Y si yo elijo una moneda que no sean los pesos, puedo verlos expresados a la cotización de la fecha del comprobante, ¿sí? O a una fecha indicada, ¿sí? de cotización. Por ejemplo, la cotización de hoy. Voy a poner en pesos, voy a elegir cubo y el sistema me va a mostrar lo que yo le pedí. Fíjense, me ordena primero por fecha, dentro de cada fecha me pone cada zona, dentro de cada zona me pone los clientes que pertenecen a esa zona y me muestra cuánto le facturé en cada uno de los meses. Y acá es donde estos módulos o este informe empieza a mostrar su versatilidad. Yo puedo, por un lado, por ejemplo, empezar a cambiar, pongo el cliente acá, y bueno, obviamente cada cliente tiene una sola zona, entonces no tendría mucho sentido. Pero puedo poner el cliente de vuelta acá. Puedo, por ejemplo, sacarlo y ya agrupar las ventas por zona. Así como la estoy viendo en cantidades o en importes, yo podría con botón derecho del mouse verla por porcentajes. Entonces, en esto estoy viendo del 100% de mis ventas, cómo impactaron cada uno de los meses. Si lo pongo en porcentajes de columnas, veo cómo impactó la venta en cada una de las zonas del total de las ventas de este año. Así como estoy viendo esto, yo simplemente marcándolo, lo puedo graficar. Este gráfico a mí no me gusta mucho. Ahora sí. Entonces veo los meses en cada una de las zonas. Si yo pongo apilar series en columnas, me cambia el enfoque. Entonces veo cada una de las zonas dentro de cada uno de los meses. Puedo elegir otro tipo de gráficos. En este caso estoy viendo lo mismo para cada zona, los meses. Y si yo cliqueo en aplicar series en columnas, lo veo al revés. Desde acá puedo, por ejemplo, rearmar mi informe. Por ejemplo, yo acá veo que la zona de GBA me impacta muchísimo en mis ventas, es un 61% de mis ventas. Entonces quiero, por ejemplo, rearmar un escenario sin GBA. Si esto no existiera, ¿cómo se ordenan el resto de mis ventas? Entonces simplemente puedo destildar GBA y ya automáticamente el sistema recalcula y me dice cómo se compone la venta. Acá hay una cuestión que siempre me preguntan, que está buena saberla, porque acá tengo 6 opciones, pero si tuviera 300, ¿cómo hago para elegir 5? Me dicen, pero tengo que destildar todas, una por una, para después tildar. Bueno, acá hay un secreto. Con el control apretado,
si yo cliqueo ahí, se tildan o se destildan todas. Entonces, si yo tuviera muchas, puedo destildar y solamente, por ejemplo, tildar las 3 que quiero ver. Eso está bueno siempre tenerlo en cuenta. Por otro lado, vamos a tildar todas de vuelta. Por otro lado, yo puedo indicarle al sistema, por ejemplo, ver rangos. Entonces le digo, bueno, a ver, todo lo que sea arriba del 60%, trámelo en azul. Y todo lo que esté por debajo del 10%, mostrámelo en rojo. Pero a golpe de vista, a ver un poco qué está pasando. Ahí está. Simplemente con eso, yo ya tengo acá una visualización rápida. Bueno, sé que GBA está muy fuerte y que exterior, norte y sur no me impactan demasiado en mis ventas, tendré que ver si tomo alguna acción ahí, ¿no? Pero digo, muchísima información. Por supuesto, tengo también los vendedores, que puedo agregar, porque yo le había pedido que tenerlos disponibles, y ya automáticamente cambié totalmente el reporte. Estaba viendo un reporte por zona, un reporte por cliente, ahora veo una total de ventas por vendedor. Entonces, fíjense cómo este módulo permite analizar la información desde diferentes ángulos. Lo que hablamos hoy, la posibilidad de exportar esto a Excel y que sea una exportación buena para luego trabajarla, juntarla a un mail o lo que corresponde. Incluso el formato es el formato con el cual lo estamos viendo. Fíjense que me suma acá el 100% la suma de todo. Así que yo después esto lo puedo seguir trabajando, no hay ningún problema. Dijimos de graficarlo, incluso, bueno, puedo hasta, si quiero, presentarlo como para imprimirlo, la grilla que tengo armada, etc. Bien, entonces esto es el módulo de Business Intelligence. Repetimos, está en ventas, está en compras. Si yo voy a compras, informes, también lo tengo disponible, lo tengo en stock y lo tengo en finanzas. Bueno, pasamos ahora a las queries. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya son menos 20. Bueno, las queries, como decíamos, en cierta forma, también es un módulo, por supuesto, de Business Intelligence, pero me parece que tiene un tratamiento especial por la potencialidad que tiene. Porque tiene la posibilidad de generar reportes con la disponibilidad completa de la base. Vieron que cuando nosotros entramos recién a las estadísticas, ya me aparecían los ordenamientos y yo de ahí no me podía mover. Bueno, acá sí tenemos la posibilidad de acceder a cualquier campo que tengamos creado, tanto los campos estándar como los datos adicionales que nosotros creamos, como así también la posibilidad de campos calculados. Vamos a ver algún ejemplito ahora. A su vez, una persona con conocimientos en lenguaje SQL puede llegar a generar nuevos reportes o nuevos campos ingresando código SQL o generando nuevas consultas a vistas desarrolladas en la base de datos. Yo puedo, en mi base, armar vistas y generar consultas a partir de esas vistas. Esto, por supuesto, hay que tener acceso a la base de datos de Microsoft SQL Server y tener algún conocimiento de este lenguaje. Sus salidas, también tengo más salidas incluso que con las estadísticas, porque lo puedo mandar a Excel, puedo armar el cubo, puedo armar PDFs, puedo armar archivos TXT con formatos específicos. Esto a veces sirve para conectarse con algún aplicativo o con alguna otra solución o aplicación de la empresa. Y también me permite generar etiquetas de clientes, de artículos, etc. Vamos al módulo de queries. La mayoría de ustedes lo conocen. Lo primero que hay que decir es que cuando yo entro a queries y genero un escenario y entro al escenario, el escenario yo voy a elegir cuáles son las bases de datos con las cuales voy a trabajar. Y esto se vuelve útil cuando yo tengo más de una razón social, más de una empresa y quiero generar informes unificados de empresas. Lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente. Como ven, tenemos carpetas. Dentro de cada una de las carpetas tenemos subcarpetas y dentro de cada una de esas subcarpetas vamos a tener los diferentes reportes que nosotros podemos ir creando. En este caso, vamos a ver, yo tengo acá uno creado de saldo vencido de clientes.
¿sí? Donde, como ustedes saben, yo voy a elegir del menú completo de datos que el sistema me presenta, ¿eh? Los que yo quiero que me aparezcan en el reporte son estos que ustedes ven acá. Fíjense que, a diferencia de la estadística, por ejemplo, yo en la estadística que tenía la zona, tenía del cliente, por ejemplo, tenía la razón social, el código, no sé, y no mucho más, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, me aparecen todos los datos de la tabla de clientes, ¿eh? Todos los datos de la tabla de clientes. Lo mismo pasa con cada una de las tablas que están relacionadas, en este caso, con un comprobante de venta. Por ejemplo, acá tengo todos los datos del comprobante, todos los que dicen comp, pero fíjense, por ejemplo, del depósito, tengo todos los datos del depósito, todos los datos de la tabla de condición de venta, todos los datos del lugar de entrega, todos los datos de la lista de precio. Entonces yo puedo usar cualquiera de todos esos datos, ¿sí? Tipo de comprobante, transportes, vendedor, etc. Cualquiera de todos estos datos yo los puedo utilizar. La salida, nuevamente, en grilla, la cual puedo exportar a Excel. Y también tiene una salida perfecta en Excel. Tengo la posibilidad de, a ver si tengo acá el cubo armado, sí, de generar un cubo, ¿sí? El cubo con la misma funcionalidad que veíamos en las estadísticas, ver porcentajes, graficar, exportar, ¿eh? Todo lo que teníamos disponible lo tenemos disponible acá también. Y como les decía, tengo la posibilidad de poder generar campos calculados que me extiendan incluso el potencial de los campos que ya existen en la base de datos. A ver, por ejemplo, yo acá tengo, va a ser algo rápido, no nos vamos a poner a profundizar demasiado, pero por ejemplo yo acá tengo un listado donde tengo los comprobantes que tienen algún saldo pendiente, ¿sí? Y pongámosle que yo quiero crear un campo que me muestre cuál es el porcentaje de deuda respecto del total del comprobante. Yo acá tengo el importe total del comprobante y acá tengo el saldo que está pendiente, ¿eh? Entonces, yo sobre la consulta madre tengo una opción que dice campos calculados. Voy a crear un campo nuevo. En este caso le voy a decir que tiene 2 decimales y con editar cálculo el sistema me va a permitir generar cálculos matemáticos respecto de estos campos, ¿no? Entonces yo le tendría que decir que el saldo del comprobante lo multiplique por 100, en este caso tengo que escribirlo yo al dato a mano, y lo divida por el importe total del comprobante. Bueno, esto sacaría el porcentaje de esto respecto de esto. Le damos a aceptar, ¿eh? Y este campo, voy a columnas de la grilla, ya lo tengo, porcentaje le habíamos puesto de nombre, ¿no es cierto? Porcentaje, acá está. Ya lo tengo disponible, entonces, bueno, acá está el 100% con deuda, el 96%, el 17%, el 19%, el 7%, ¿sí? El resto están las debe completas, ¿eh? Fíjense cómo yo puedo generar campos con cálculos, ¿eh? Podría, por ejemplo, hacer un campo que me diga la diferencia de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, cuántos días pasaron desde que se venció el comprobante, bueno, un montón de información que yo puedo generar porque tengo estas funcionalidades. Por ejemplo, dijimos que además de campos calculados y campos estándar, podíamos utilizar los datos adicionales. Bueno, yo acá en compras, por ejemplo, también en datos generales tengo saldo de proveedores por zona. Yo tengo en mi tabla de proveedores, compras, proveedores. Yo le creé un dato adicional, que es la zona del proveedor. Si algunos estuvieron en otras presentaciones, siempre uso el mismo ejemplo, pero bueno. La zona del proveedor, que es un dato que no viene en la tabla de proveedores. Y entonces tengo
Acá, saldo de proveedores por zona. Entonces, fíjense, acá me muestra más o menos lo mismo, me muestra los comprobantes que tienen un saldo de compras y me muestra la zona del proveedor. Entonces yo después armo el cubo, eso no se lo mostré recién, en configurar cubo. Fíjense que es muy parecido a lo que veíamos hoy en estadísticas. Tengo los diferentes campos, elijo qué va a filas, qué va a columna, qué va como página y qué datos quiero presentar. Y qué cálculo quiero hacer con esos datos. Puedo sumar, contar, promediar, etc. En este caso le dije que me muestre la zona y la razón social del proveedor y que me muestre el saldo del comprobante como dato a sumar. Entonces yo elijo cubo y ahí lo tengo. Por cada zona, todos los proveedores de cada zona y los saldos. Vengo a subtotales, así puedo ver subtotales por zona, por ejemplo. Entonces, tengo los campos estándar, tengo los campos calculados y también tengo los datos adicionales disponibles para poder generar reportes en mis queries. Y como les decía, esto simplemente a modo de información, tengo la posibilidad también, si conozco el lenguaje SQL, de generar campos con consultas. Así un ejemplo, por ejemplo, en movimientos de fondos, yo tengo acá un reporte de todos los movimientos de banco, y me pasa que tengo la fecha, por ejemplo, de la fecha del movimiento, ¿sí? Pero en aquellos casos en los que yo hice una orden de pago, por ejemplo, con un cheque, tengo acá la fecha de vencimiento del cheque, y lo tengo en columnas diferentes, y entonces, ¿qué pasa? No lo puedo ordenar por ninguna de las dos porque no me sería muy, muy real. Incluso yo quisiera ver los movimientos de banco por la fecha de efectivización del cheque. Esto si yo voy a finanzas, informe de cuenta bancaria, me aparece así, pero tal vez yo acá estoy agregando más campos de los que me aparecen en ese reporte estándar, ¿no? Entonces ahí surge la funcionalidad de la query. Entonces en este caso yo armé un campo calculado. Fíjense ¿qué es lo que hace esto? Bueno, esto es una sentencia SQL condicional en la cual lo que hace es chequear esta condición, verifica que este campo, si es mayor al 1 de enero de 1900, que es la fecha que le pone cuando está nulo, entonces me muestra, si es mayor, me muestra esta fecha, y si no, me muestra esta fecha. Entonces voy a agregar ese campo a mi consulta. La voy a agregar, la voy a poner acá arriba. Ahí está. Refresco, entonces fíjense lo que está haciendo. Si existe fecha acá, me muestra esa fecha. Y si no existe, me muestra la fecha de emisión. Entonces ahora yo podría, por ejemplo, en el orden de los datos, ordenar por cuenta bancaria, porque tengo varias cuentas, no le puse ningún filtro de nada, y después ordenarlo por ese dato. O incluso hasta en realidad podría sacar estas dos columnas y dejar esta sola. Entonces ahora, ven, en este caso, por ejemplo, esta es del 24 de enero, la fecha de emisión, pero el cheque es para el 28 de abril. Entonces me aparece abajo de la del 1 de marzo. Campos un poquito más complejos, pero que cualquier persona que tenga conocimiento en SQL las puede generar. Esto, lo mismo, lo que quería era que ustedes empiecen a imaginar, que puedan proyectar, digamos, la funcionalidad que pueden llegar a encontrar con este tipo de herramientas. Como les decía, las salidas siempre pueden ser a Excel, pueden ser a PDF, puedo definir un listado y configurarlo y que me salga con un formato. Esto se personaliza, el formato, para que salga, ahí está, para que salga como nosotros queremos. Este es el reporte que veíamos hoy de saldo vencido de clientes, pero con un formato más visual si lo tengo que imprimir, por ejemplo, agrupándome los totales por cliente, etc. Y también puedo utilizarlo, este módulo, por ejemplo, para imprimir etiquetas. Si yo tuviera artículos a los cuales tengo que, por ejemplo, imprimirle una etiqueta de código de barra o algo así, yo puedo tener, por ejemplo, un reporte. Acá me filtra un solo artículo, ¿sí? Le pongo los campos que yo quiero,
y puedo configurarle, por ejemplo, con una impresora de etiquetas, qué campos quiero ver, tamaño de la letra, alguna cuestión, ¿sí? Uno de ellos va con código de barras, también elijo la fuente, el código de barras, y después, si yo tengo que imprimir etiquetas, vengo acá y me dice cuántas etiquetas quiero imprimir, y el sistema me va a generar las etiquetas por cada una de las líneas que hayan aparecido en este informe. Es otra de las funcionalidades de las salidas que tiene el módulo de queries. Un poco me parece que con esto tenemos un pantallazo general, un repaso interesante de qué podemos hacer con este módulo. Por último, y no menos importante, dos opciones más, como si esto fuera poco, como decían los viejos vendedores de los colectivos, inbox y envío de informes por mail. A ver, estos dos reportes o estas dos herramientas trabajan sobre las queries. Se configuran por usuario, es decir, que yo puedo indicar a qué usuario del sistema quiero que se le generen o que utilicen estas herramientas. Y su funcionalidad es la de ser como una alerta para los informes críticos que tenemos que tener a mano, disponibles, y que quizás tener ahí presentes bien cerquita sin tener que andar entrando a muchas opciones, etc. A ver, el envío de informes por mail es muy simple en realidad, sobre la query que yo quiera hacer el envío de informes por mail. Botón derecho, configurar envío de mails. Esto es un módulo adicional comercialmente, pero bueno, está disponible. Y yo acá simplemente lo que configuro es primero que esté habilitado o no el envío, la vigencia, pues puedo decir esto solamente quiero que lo mande hasta fin de año. ¿Cuándo quiero que lo mande? Si un determinado día de cada mes, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que esto está disponible también para sueldos, entonces manda por mail al gerente de recursos humanos todos los empleados cuyo contrato se vence en los próximos 15 días, entonces se lo manda o ese mes, entonces se lo manda el día 1 de cada mes, le manda todo lo de ese mes. Se pueden, si no, mandar determinados días, de determinados meses, a una determinada hora. Lo que yo hago es configurarlo, le pongo un asunto, le pongo un texto en el cual yo puedo incluir campos. Los campos de la query también los puedo incluir como datos variables. Y después le voy a decir en qué formato quiero que me envíe el adjunto, el reporte adjunto. Puedo mandarlo en Excel, lo puedo mandar en PDF o lo puedo mandar en CSV delimitado por comas por alguna situación. Y después lo que elijo es a qué usuario del sistema o a qué grupo de usuarios se lo quiero mandar. O también puede ser a una dirección fija. Eso, una vez que yo lo dejo configurado, el sistema se encarga de enviarlos. Una opción también es la posibilidad de que este reporte se envíe a clientes, proveedores y vendedores. Si yo quiero mandar un estado de cuenta, un listado, etcétera, a los vendedores, por ejemplo, yo podría generar este envío a esas entidades. A ver, básicamente tengo acá mi cuenta de correo. Por ejemplo, el de los comprobantes vencidos de venta, estimado Pablo, envío el comprobante, lo que hablamos recién, y el PDF, tal cual como lo veíamos hoy en la query. Este es el mismo reporte que estábamos viendo recién. Tengo otro hecho en TXT, en Excel. Esto me manda todos los comprobantes, todos los vehículos cuyo BTV se vence en los próximos 30 días. Entonces, eso. O una particularidad, una cuestión a tener en cuenta. Por supuesto que las queries para poder ser enviadas no tienen que tener filtros variables. Vieron que cuando yo genero los filtros de la query, le puedo poner una constante, por ejemplo en este caso que el saldo sea distinto a 0 y que la fecha de vencimiento sea menor a hoy, porque yo dije que quería verlo lo vencido, ¿sí? Pero yo no le podría poner que la fecha de vencimiento sea menor a un valor variable que ingrese el operador.
porque de esta manera el sistema a la hora de generar el correo, por supuesto, no sabría cómo filtrar la query, porque le falta una información. Entonces, no saldría el correo, ¿sí? En este caso, vamos a volver acá. Y el campo hoy, que es un campo calculado. Se lo vuelvo a poner. Acá está. Ahí está. ¿Sí? Eso para el envío. Y por otro lado, lo que yo tengo, o la otra herramienta con la que cuento, es el inbox. El inbox es la posibilidad de que a la hora de ingresar yo al sistema y loguearme con mi usuario y mi contraseña, el sistema me abra en el explorador web, ¿sí?, los reportes que yo necesito tener a mano para verlos rápidamente, las queries, ¿sí?, que yo necesito ver, tenerlas ahí a mano. Su configuración es bastante simple, desde el administrador de gestión, tablas, definiciones de inbox. Yo puedo crear todas las definiciones que necesite. En cada una de las definiciones le voy a decir sobre qué escenario voy a trabajar. Acá también tenemos una particularidad. El escenario, para que sea válido, tiene que agrupar una sola empresa, porque esto se abre cuando yo abro la empresa, dijimos. Entonces, no puede tener más de una empresa, ¿sí? Y acá le digo qué usuarios, ¿sí?, son los que van a contar con esta definición de inbox. Entonces yo puedo, por ejemplo, a los vendedores generarles ciertos reportes, a finanzas ciertos reportes, a gerencia ciertos reportes, etc. Y después es tan simple como venir a la segunda solapita y elegir de todas las queries cuáles son las que quiero que vea. El botón derecho, crear consulta, me aparecen, fíjense, todas las queries que tengo creadas. Acá tengo alguna, y yo simplemente doble clic y la agrego a mi árbol. La próxima vez que yo salga y vuelva a ingresar al sistema, me va a aparecer. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto se configura a través del Internet Information Server, es decir, que tampoco hay que tener un servidor web, va a ser intranet, o sea, no es que yo voy a poder andar por cualquier lugar del mundo y ver el inbox, ¿sí? Cuando yo entre al sistema en mi computadora, se me va a abrir automáticamente el explorador, y me va a abrir una ventana como esta, donde voy a tener acá el listado de informes que teníamos en la definición. ¿Y cómo me lo va a presentar? Bueno, con todas las salidas que yo le haya configurado. Por ejemplo, acá tengo otra vez el saldo de vendedores por zona, o sea, de proveedores por zona. ¿Se acuerdan del que vimos? Y me lo muestra en grilla. La grilla yo la puedo ordenar por cualquier columna, de arriba para abajo y de abajo para arriba, haciendo clic en el título. La puedo filtrar. Por ejemplo, solo quiero ver los que contiene Buenos Aires. Entonces pongo buenos, contenga buenos, filtro y solamente me aparecen los de Buenos Aires. Lo puedo exportar. La grilla la tengo exportada. Me aparece el cubo. Y acá voy a tener la misma funcionalidad que tengo en el Business Intelligence o en las queries. Yo podría, por ejemplo, agarro la zona, la pongo como columna, entonces veo las zonas como columna y los proveedores acá como fila. Esto está claro que el filtro que yo puse acá no me impacta en el cubo. Los filtros que aparecen en el reporte son los que yo puse en la query y a partir de ahí, sí, yo puedo acá, por ejemplo, otra vez decir, por ejemplo, no quiero ver Buenos Aires, quiero ver solamente exterior, interior y Mar del Plata. Y puedo jugar con mi cubo y lo puedo exportar al Excel, por supuesto, también. Siempre tengo la otra salida. Y también el gráfico. En este caso yo había configurado un gráfico, entonces puedo ver el gráfico. Tengo que poner esta. Tengo también la salida de gráfico. Entonces yo acá tengo mi reporte, saldo vencido de clientes, nuestros ya conocidos reportes que teníamos acá. Fíjense que tengo también la columna porcentaje, que fue la que pusimos. O sea, esto está en línea con la base de datos, en línea con lo que estoy haciendo en queries. Si me cargan un comprobante nuevo, F5, refresco la página y yo ya lo voy a tener acá disponible. Esto no trabaja con soportes intermedios, sino que está leyendo permanentemente la base. Fíjense que acá me dejó la configuración del cubo que yo tenía, con la cual yo salí hoy de la última vez que ingresé a las queries. Yo
cuando salí de la query grabé la configuración y entonces acá me aparece con esa configuración. Y lo mismo, bueno, el tema del gráfico, que también lo tengo disponible. Entonces, el everywhere y el inbox lo pensamos como la posibilidad de tener alertas, ¿sí?, para esos informes críticos, los cuales quizás quiero que me lleguen al correo porque no estoy en la empresa, porque los necesito en un horario fuera de trabajo, o porque lo tengo que andar presentando a otro área, que tengo que mandar a la gerencia, o sea, las ventas diarias. Entonces lo configuro y en vez de andar todos los días sacando el reporte y mandándoselo por mail, que el sistema lo haga solo. Y el inbox para que mientras yo esté trabajando en el sistema pueda tener acá estos reportes críticos que quiero estar analizando y viendo sin tener que entrar a todo el árbol buscando, etc. Bien. Hasta acá el repaso de todas las herramientas con las que cuenta el sistema para poder sacar información. Creemos que una de las grandes potencialidades de nuestro software es precisamente esto, ¿no? Porque la realidad es que dato más, dato menos, pantalla más, pantalla menos, los sistemas, todos los sistemas se nutren de esto. Bueno, cargo datos y el sistema después me tiene que dar información. Cuanto más herramientas y más posibilidades tiene el sistema para brindarme información, su potencialidad es mucho mayor. Entonces, a veces, por cuestiones de dinámica de la compañía o por cuestiones de crecimiento o simplemente de la vida diaria, a veces nos quedamos con ciertas opciones que conocemos, que aprendimos, que nos enseñaron, y tal vez estamos por ahí desaprovechando un poco la funcionalidad del sistema. Entonces, por eso se nos había ocurrido en esta oportunidad, en este seminario, poder hacerles como un gran pantallazo de de todas las opciones que tenemos para que ustedes lo puedan analizar, se animen a curiosear, a buscar, a investigar y en todo caso a preguntarnos y que juntos podamos sacarle el mayor provecho al sistema. Voy a volver a la presentación, voy a dejar de compartir, ya no sé ni por dónde anda esto. Ah, es acá en la web. Y a ver, voy a ir al chat a ver si hay alguna consulta. Sí, a ver, alguna consulta. Ah, bueno, Cecilia, que estaba complicada con el tema del audio. Si tienen alguna consulta que quieran hacer, la pueden escribir, no hay ningún problema. Sé que estamos por ahí, ya son más de las 4 de la tarde, pero si no, también los invitamos a no dudar. Saben que quizás sus contactos comerciales o con los cuales hablan son tanto Lore como yo, así que no duden en consultarnos. Me pregunta Andrés si las widgets están vinculadas a las queries. No. Los widgets son... a ver, ambas sacan información de la base de datos, por supuesto, y de la operatoria en línea, de lo que se está cargando. Que yo puedo generar queries y desde las queries armar las widgets. Los widgets son ya indicadores que vienen creados por sistemas Begerman, ¿sí? Y yo solamente puedo elegir de esa lista que me aparece al principio. Si necesito generar algún tipo de gráfico o esas cosas con las queries, lo armo desde las queries y las visualizo en el inbox, por ejemplo. El inbox un poco, no digo reemplaza, pero puede suplantar algún indicador que quizás no tengamos en las widgets, ¿no? Espero haber respondido a la consulta, Andrés. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, gracias. Si tienen alguna otra pregunta, y si no, como les decíamos, nada, nos pueden contactar, nos llaman por teléfono, nos escriben un correo, y por supuesto vamos a estar a disposición
para poder conectarnos, para poder tener una reunión, una conexión y poder ayudarlos y por ahí asesorarlos en esto de cuál de todas estas herramientas es la que quizás mejor se adapta a la necesidad puntual o a las necesidades puntuales que puedan tener.